¿Alguna vez te has preguntado cómo un acto cometido dentro del templo sagrado de Dios desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de una nación? Este no fue un crimen cualquiera, fue un asesinato brutal, y lo más desgarrador, ocurrió justo frente al altar, en el mismo lugar donde se ofrecían los sacrificios. Un profeta, elegido por Dios, fue asesinado por aquellos que se consideraban su pueblo. Abre tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir no solo marca la historia, sino que también tiene un mensaje para ti, algo que puede transformar tu vida. Zacarías, el profeta que encontró su fin en un lugar sagrado, no fue víctima de un ataque por parte de enemigos ajenos a la fe, sino de la traición más profunda que puede existir, la traición de su propio pueblo. No fue silenciado por aquellos que rechazaban a Dios, sino por aquellos que decían servirle. La ironía y el dolor de este hecho nos hacen reflexionar. ¿Cómo es posible que un lugar tan santo, destinado al encuentro con lo divino, se haya convertido en el escenario de un pecado tan grave? ¿Qué nos dicen las últimas palabras de Zacarías antes de ser martirizado? Y lo más importante, ¿cuál fue el impacto de esa sangre inocente derramada ante Dios? La historia de Zacarías no es solo una lección del pasado, es un llamado de atención para todos nosotros, para ti y para mí. Hoy, el verdadero templo de Dios no está hecho de piedra, no está en un lugar físico, sino que reside dentro de cada uno de nosotros. Cada pensamiento, cada acción que tomamos hacia nuestro templo interior definirá nuestro destino eterno. ¿Te has cuestionado alguna vez si Dios observa la injusticia que ocurre en el mundo? Si responde al silencio del sufrimiento, si realmente hará justicia? Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que podría cambiar tu percepción sobre la fe, la obediencia y el juicio divino. Si te resuena esta verdad, dale like a este video. Deja un comentario con la frase "Quiero mantener mi templo puro" y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que hable de temas tan profundos como este. El Templo de Jerusalén, más que un edificio, era el corazón espiritual de la nación. Su majestuosidad reflejaba la gloria de Dios y era el punto de encuentro de todo el pueblo para ofrecer sacrificios, buscar orientación divina y renovar su fe. Cada piedra del templo estaba impregnada con la presencia de Dios y se convirtió en un símbolo de su amor infinito hacia su pueblo. No era solo una estructura, era la manifestación viva de la esperanza que mantenía a cada generación unida bajo su promesa. Zacarías, quien había sido criado dentro de ese santuario, comprendía perfectamente el significado profundo de ese lugar. Hijo del sumo sacerdote Joyadá, creció escuchando las oraciones de su pueblo, observando la devoción de los fieles y el respeto absoluto que se tenía por cada rincón de ese lugar sagrado. Para él, el templo no solo era un edificio, era un lugar de comunión con Dios, de encuentro divino, de esperanza y de fe. Sin embargo, lo que parecía ser un lugar de protección espiritual, de amor inquebrantable, se transformó en el escenario de una traición incomprensible, un acto que nos obliga a cuestionarnos cuán lejos puede llegar la corrupción del corazón humano. En el mismo corazón del templo sagrado, un acto de violencia inimaginable tuvo lugar. Zacarías, un hombre de Dios, fue asesinado de manera brutal, pero no por los enemigos extranjeros, ni por aquellos que despectivamente rechazaban a Israel. Fue ejecutado por aquellos que conocían las Escrituras, que se consideraban devotos y que, sin embargo, actuaron con el alma llena de maldad y rechazo hacia la verdad. Este crimen no solo es doloroso por su naturaleza, sino por la ironía que envuelve el acto. La violencia fue cometida en el mismo lugar donde se esperaba que reinara la justicia divina. El altar, lugar de sacrificio y reconciliación, se convirtió en un escenario de muerte. Este hecho no puede ser minimizado ni pasado por alto. La pureza que debía caracterizar el templo fue mancillada con sangre inocente. En el lugar sagrado, donde la adoración a Dios debía ser la única verdad,
ocurrió un asesinato. Zacarías, un fiel siervo de Dios, fue ejecutado por decir lo que era correcto, y esto ocurrió dentro de las mismas paredes del templo, un lugar dedicado a la justicia y la verdad. La escena de su muerte nos sacude hasta lo más profundo, ya que no solo fue la pérdida de un hombre, sino una ofensa directa al mismo Dios que se esperaba adorar allí. Pero ¿cómo es que un pueblo tan bendecido llegó a este extremo? Este episodio no solo revela un capítulo sombrío en la historia de Judá, sino que también nos enfrenta con una realidad amarga. Incluso lo que es sagrado puede ser corrompido cuando el corazón humano se aleja de Dios. El templo era un lugar físico, pero representaba el estado espiritual de la nación, y en ese momento el corazón del pueblo estaba roto, sumido en la desobediencia y la arrogancia. Lo más desgarrador es que este crimen no se cometió en las sombras ni en un momento de caos. Ocurrió a plena luz, en medio del culto, como una declaración abierta de rebelión contra la autoridad de Dios. Este asesinato no fue solo un acto de violencia contra un hombre, fue una tentativa de silenciar la voz de Dios, una creencia errónea de que al eliminar al mensajero podrían apagar el mensaje. El templo, que debía ser un refugio para el alma, se transformó en el escenario de un crimen, pero no porque Dios se hubiese apartado de allí, sino porque su presencia fue rechazada por aquellos que, en su ignorancia, pensaron que podrían vivir sin ella. Este acto marcó el principio de una serie de consecuencias espirituales que siguen resonando hoy en día y que sirven como una advertencia a todos nosotros. Cuando utilizamos lo sagrado para fines corruptos, la justicia divina no tarda en llegar. La historia de Zacarías comienza en ese trágico momento, pero su eco continúa resonando mucho después de su muerte. Zacarías no era un hombre común. Había crecido rodeado de principios firmes, observando a su padre, el sumo sacerdote Joiada, vivir con integridad delante de Dios. Desde joven, Zacarías aprendió a distinguir la verdad de la apariencia, a reconocer la fe genuina de la religión vacía. Fue por eso que, cuando llegó su tiempo, no dudó en alzar su voz para decir la verdad, aunque sabía que eso podría costarle la vida. El pueblo de Israel atravesaba una etapa crítica. Tras la muerte de Joiada, los líderes y el rey Joás se desviaron, comenzaron a adorar ídolos, a abandonar el templo y a vivir sin temor a Dios. En ese momento, Zacarías no se levantó como un juez condenatorio, sino como un profeta con un corazón herido, intentando advertir al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Él sabía que la presencia de Dios y la vida de la nación estaban en juego. Su mensaje fue directo y sin adornos, fiel a la palabra de Dios. En 2 Crónicas 24:20, leemos que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías y le dio el valor de hablar al pueblo. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os irá bien por ello, porque habéis abandonado a Jehová, y Él también os abandonará. Estas no fueron palabras vacías, sino un llamado urgente al arrepentimiento, un mensaje divino de advertencia. Sin embargo, en lugar de recibir esas palabras con humildad, los líderes se llenaron de ira y desprecio. Zacarías no buscaba la fama ni la aprobación del pueblo. No temía ser impopular, ni mucho menos sufrir rechazo. Su única lealtad era hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la fidelidad con Dios. Él sabía que los profetas no eran enviados para entretener, sino para despertar a aquellos que estaban dormidos espiritualmente. Aunque su valentía incomodó a muchos, Zacarías nunca dio un paso atrás. Se mantuvo firme, incluso cuando comprendió que sus palabras podrían costarle la vida. ¿Alguna vez te has sentido en una posición similar? ¿Has tenido que decir la verdad a pesar de saber que no sería bien recibida? Zacarías nos enseña que la fidelidad a veces no viene con aplausos. Ser fiel a Dios a menudo significa estar solo, ser la única voz en medio de un mar de silencio o conformismo. Pero esa voz es la que Dios usa para transformar realidades. En un tiempo donde la corrupción espiritual reinaba,
Zacarías eligió confrontar el pecado, no por orgullo o superioridad, sino porque genuinamente amaba a su pueblo. Su denuncia no surgió de un juicio arrogante, sino de un amor profundo por la restauración espiritual de su nación. A veces, la corrección más difícil es la que proviene de un amor auténtico. Y Zacarías, aunque malinterpretado y traicionado, fue uno de los hombres más fieles que caminó por el templo de Dios. Su valentía quedó registrada en las Escrituras, y aunque su vida fue truncada injustamente, su voz nunca fue silenciada. Hoy, siglos después, seguimos hablando de Zacarías, porque las palabras nacidas del Espíritu jamás mueren. A través de los siglos siguen dando fruto, siguen tocando corazones y transformando vidas. Su ejemplo nos llama a no permanecer en silencio cuando vemos el error, sino a hablar con amor, verdad y fe, confiando en que Dios respalda a aquellos que se mantienen firmes en su palabra. El momento en que Zacarías se levantó para hablar no fue algo casual ni fortuito. Fue el Espíritu de Dios quien lo impulsó a hacerlo, justo en el preciso momento en que el pueblo más necesitaba escuchar la verdad. Su mensaje no nació de su mente ni estuvo impulsado por sus emociones personales. Era una palabra directa del cielo, proveniente del corazón mismo de Dios, con el único propósito de redirigir al pueblo antes de que cayera en la ruina. Pero lo que debía haber provocado arrepentimiento y transformación, en lugar de eso, provocó ira y rechazo. En 2 Crónicas 24:20 encontramos una descripción clara de lo que ocurrió. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y se levantó para hablar al pueblo desde lo más alto, diciendo: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os irá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, y Él también os dejará. Esta declaración fue contundente, directa, cargada de urgencia y de una verdad que no podía ser ignorada. No era un mensaje de condena sin esperanza, sino una advertencia llena de la posibilidad de restauración. Sin embargo, los corazones de los líderes ya estaban endurecidos, y en lugar de arrepentirse, se llenaron de furia. En vez de buscar a Dios, intentaron silenciar al profeta. Zacarías no dijo lo que querían escuchar, y eso fue suficiente para desatar en ellos el deseo de eliminarlo. La reacción violenta fue el resultado de una verdad que incomoda, una verdad que confronta a aquellos que aman más el pecado que la corrección. Este tipo de reacción no es algo nuevo. A lo largo de toda la historia bíblica, aquellos que hablaron en nombre de Dios fueron perseguidos y atacados. Jeremías fue arrojado a una cisterna, Elías tuvo que huir por su vida, Esteban fue apedreado y Jesús fue crucificado. Zacarías forma parte de esa cadena de voces proféticas que por amor a Dios y al pueblo se atrevieron a decir lo que nadie quería escuchar, y por su valentía pagaron con sus vidas. ¿Por qué la verdad produce tanto rechazo? ¿Por qué cuando Dios habla, muchos prefieren taparse los oídos? Tal vez porque la palabra de Dios actúa como un espejo que refleja lo que no queremos ver, nos confronta con nuestras decisiones y nos obliga a tomar una decisión: obedecer o resistir. Para muchos es más fácil destruir al mensajero que admitir la necesidad de cambio. Pero el asesinato del mensajero no elimina la verdad, solo agrava las consecuencias que se avecinan. Zacarías sabía perfectamente que su mensaje no sería bien recibido, pero no se detuvo. No adaptó sus palabras para agradar a la gente, ni suavizó su advertencia para evitar el conflicto. Habló con autoridad, porque sabía que quien lo respaldaba era Dios mismo. Y aunque su vida terminó de forma trágica, su mensaje sigue vivo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple su propósito, aunque al principio el mundo no la entienda. Hoy su valentía sigue desafiándonos a ser fieles a la verdad, sin importar el costo.
¿Estamos dispuestos a hablar cuando el Espíritu nos impulsa o preferimos el silencio cómodo para evitar el rechazo? El mensaje de Zacarías nos recuerda que ser fiel a Dios tiene un precio, pero también una recompensa eterna. Nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando la verdad llama a nuestra puerta, con humildad o con ira. La muerte de Zacarías no fue un acto impulsivo ni una reacción momentánea. Fue el resultado de una conspiración silenciosa, urdida por hombres que ocupaban posiciones de autoridad dentro del sistema religioso. Aquellos que debían proteger el templo y guiar al pueblo en los caminos de la fe fueron los mismos que tramaron su asesinato. Lo que comenzó como un simple rechazo a su mensaje se transformó en un complot para silenciarlo para siempre. Después de pronunciar sus palabras, Zacarías se convirtió en una amenaza para el orden establecido, no porque fuera violento, sino por la verdad que llevaba. Su palabra tocaba las heridas que nadie quería abrir, y cuanto más hablaba, más se exponía la corrupción interna de los líderes. En vez de examinar sus propios caminos, los líderes optaron por eliminar la incomodidad que Zacarías representaba. El templo, que debería haber sido un lugar de arrepentimiento y reconciliación, se convirtió en un centro de conspiración. No fue difícil para ellos manipular al pueblo. Los líderes sabían cómo utilizar su posición para justificar las acciones injustas. Lo más trágico es que muchos, incluso aquellos que conocían la historia de Israel, las fallas de sus profetas pasados y los errores cometidos a lo largo del tiempo, se dejaron llevar por esa manipulación. La voz profética fue tratada como enemiga, y en lugar de proteger la vida de un hombre justo, se planificó cuidadosamente su ejecución en el lugar más sagrado. La traición que vivió Zacarías fue total y desgarradora. No fue juzgado por enemigos ajenos a la fe, ni por aquellos que desconocían a Dios, sino por los mismos que lo vieron crecer, aquellos que compartieron sus creencias, aquellos que, en teoría, deberían haberlo apoyado. Esta herida es difícil de imaginar, ya que no se trataba solo de silenciar su voz, sino de rechazar al mismo Dios que lo había enviado. Fue una bofetada directa a la presencia divina, un rechazo al Espíritu Santo, quien lo había llamado a hablar. La profunda ironía de este acto de traición es que no se trataba de un ataque desde fuera, sino desde dentro, de aquellos que afirmaban seguir la voluntad de Dios. Los líderes religiosos, lejos de reconocer la verdad y el llamado que Zacarías traía, decidieron endurecer su corazón. Cada acto de injusticia comienza con una decisión interna, una elección entre abrir el corazón a la corrección o cerrarlo con orgullo. Lamentablemente, ellos eligieron el camino más oscuro, el orgullo. Se cerraron al arrepentimiento, unieron fuerzas en una causa oscura y creyeron que al eliminar al profeta podrían seguir adelante con su religiosidad vacía y sin interrupciones. Pero no anticiparon que la sangre de un justo, como ya había sucedido antes con la sangre de Abel, clamaría desde la tierra. Este acto, aunque pensaron que lo podrían silenciar, no hizo sino exponer más la corrupción y la maldad de sus corazones. La Biblia nos enseña que cuando los corazones se alejan de Dios, incluso lo más sagrado puede ser profanado. El complot contra Zacarías es una advertencia sobre el poder destructivo del pecado cuando no se enfrenta. El pecado se organiza, se disfraza, y cuando encuentra aliados no tiene límites. Esta historia nos desafía a cuestionarnos: ¿qué voz de Dios hemos decidido ignorar? ¿A quién hemos rechazado solo porque nos incomodó con la verdad? Es un llamado a reflexionar sobre cuántas veces hemos dejado de escuchar lo que Dios nos dice, simplemente porque no nos gusta. Este complot no solo revela la maldad de los líderes religiosos de esa época, sino también lo que sucede cuando una comunidad pierde la presencia del Espíritu Santo. Cuando las estructuras religiosas funcionan sin la presencia viva de Dios, se convierten en espacios vacíos, fríos y peligrosos, incluso mortales. El asesinato de Zacarías no fue un accidente ni un error momentáneo. Fue una decisión premeditada, calculada.
de hombres que habían elegido alejarse por completo de la voluntad de Dios. Zacarías fue asesinado en el lugar más impensado, el patio del templo, justo frente al altar. Ese lugar, destinado a ofrecer sacrificios santos y a buscar la reconciliación con Dios, se convirtió en el escenario final de su vida. Según Lucas en 2 Crónicas 24-21, fue apedreado por orden directa del propio rey Joás. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo oportunidad para la misericordia. Fue una ejecución pública, directa, llevada a cabo por aquellos que en algún momento lo vieron como un siervo fiel de Dios. Lo mataron en el mismo corazón del culto, en el lugar sagrado donde se esperaba la adoración y la pureza de corazón. Este no fue solo un crimen físico, fue una transgresión espiritual de proporciones enormes. El altar representaba la comunión entre Dios y su pueblo, un símbolo de redención, de oración, de adoración sincera. Pero esa tarde, en vez de recibir un sacrificio de justicia, el altar fue contaminado con la violencia y la sangre inocente de un profeta. Era como si el pueblo hubiera declarado sin palabras, pero con sus acciones: ya no queremos escuchar la voz de Dios. Esa declaración silenciosa fue tan fuerte como cualquier palabra pronunciada. La escena es aterradora, pero más aún, es el ejemplo de valentía que nos deja Zacarías. Sabiendo que su muerte era inevitable, no huyó, no se retractó. Se mantuvo firme en su fe y en su llamado. Permaneció en su lugar hasta su último aliento. Su muerte, en ese contexto, no fue silenciosa ante los ojos de Dios. Fue un clamor que resonó en los cielos y que aún hoy nos reta a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando todo está en contra. La Escritura relata que mientras Zacarías moría, levantó su voz al cielo, clamando a Dios para que viera lo que ocurría y no permitiera que aquel acto quedara impune. Su sangre, derramada junto al altar, no fue olvidada ni ignorada. Fue como un grito desgarrador que atravesó la tierra y subió directamente hasta el trono celestial. El crimen no fue solo contra un profeta, fue contra el mismo Dios, porque cuando se desprecia a uno de sus mensajeros, en realidad es la palabra divina la que está siendo rechazada. Y cuando un altar es profanado, no es solo un espacio físico lo que se ultraja, sino la presencia misma del Señor. La sangre de Zacarías se mezcló con las piedras del templo, pero también quedó registrada en los cielos como un testimonio eterno. Fue una advertencia solemne, una línea que había sido cruzada, un pecado que no podía ser ignorado. No era la primera vez que ocurría algo así. Desde Abel hasta Zacarías, la historia ha mostrado cómo los justos fueron perseguidos. Pero este asesinato tenía un peso aún más profundo, porque sucedió en el corazón del sistema religioso, en el mismo centro del culto, ante los ojos de quienes afirmaban conocer y servir a Dios. Esa contradicción, ese contraste entre apariencia y realidad, es lo que hace de este episodio algo tan grave y doloroso. El templo, que debía ser el lugar más puro, se convirtió en un espacio de rebelión. Siglos después, el mismo Jesús recordaría este acontecimiento en Mateo 23:35, cuando reprendió a los fariseos diciendo que sobre ellos recaería toda la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías, aquel que fue asesinado entre el templo y el altar. Esta referencia no fue casual, sino un recordatorio solemne de que Dios no olvida la sangre de sus siervos fieles. Cada vida ofrecida en fidelidad a Él es tomada en cuenta en el cielo. Esto nos confronta con una pregunta seria. ¿Hemos profanado nuestros propios altares con actitudes injustas? ¿Hemos rechazado mensajes que provenían de Dios simplemente porque no nos agradaron? La sangre de Zacarías no solo clamó por justicia en aquel momento, sigue clamando hoy, llamando a cada corazón a examinarse y a preguntarse si nuestros altares nos acercan verdaderamente a Dios o si, en cambio, nos alejan de Él. Zacarías no murió en silencio. En medio de su dolor, en los últimos segundos de su vida, pronunció palabras que marcaron la historia espiritual de Judá. No fueron gritos desesperados ni súplicas para salvar su vida. Fueron palabras dirigidas directamente al cielo, a aquel
que lo había enviado. Según 2 Crónicas 24:22, su clamor fue claro y contundente: Jehová lo vea y lo demande. No habló desde el resentimiento, sino desde la justicia divina. Fue una oración profética, no un deseo de venganza personal. Zacarías sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que el juicio verdadero no vendría de los hombres, sino del cielo. En ese momento final, no maldijo a sus verdugos, ni dejó que el odio dominara su corazón. Entregó su causa al único que juzga con verdad. Esa actitud revela la profundidad de su fe, incluso frente a una muerte brutal. Las últimas palabras de un justo tienen un peso especial, porque muestran lo que realmente hay en el corazón cuando todo lo demás ha sido quitado. En el caso de Zacarías, lo que permaneció no fue el odio, sino la fidelidad. No fue el miedo, sino la confianza en el carácter de Dios. Mientras su sangre se mezclaba con el polvo del templo, su alma ascendía al cielo en forma de oración, y Dios escuchó. Porque cada vez que un siervo fiel es asesinado, el cielo responde. El impacto de esa oración no fue solamente espiritual, sino también histórico. Poco después, el juicio cayó sobre Judá, y el asesinato de Zacarías no fue olvidado. Incluso el rey Joás, que había dado la orden de matarlo, terminó sufriendo las consecuencias. Fue derrotado, perdió el favor de Dios y su reinado terminó en ruina. Las palabras de Zacarías, pronunciadas al pie del altar, fueron como una semilla plantada en el terreno de la historia que más tarde daría fruto en forma de justicia divina. Su clamor no fue en vano, y ahora la reflexión nos alcanza a nosotros. ¿Qué palabras saldrían de nuestra boca en un momento así? ¿Tendríamos la confianza de que Dios ve cada injusticia y responde, o permitiríamos que el dolor nos convirtiera en amargura? El ejemplo de Zacarías es un desafío vivo. Incluso en medio del sufrimiento más extremo, es posible mantenerse íntegro, sin rendirse al odio, confiando plenamente en el carácter de Dios. Sus últimas palabras fueron mucho más que una denuncia. Fueron un acto de entrega, una declaración de fe que decía: no defenderé mi causa con violencia, la dejo en tus manos, Señor. Esa fe lo convierte en un gigante espiritual, y su legado trasciende su muerte, alcanzando hasta nuestros días como una llama que sigue encendiendo corazones dispuestos a ser fieles. Cada vez que alguien es tratado injustamente por atreverse a hablar la verdad, la historia de Zacarías vuelve a hacerse escuchar como un eco que atraviesa los siglos, tanto como testimonio de fidelidad como advertencia de lo que significa resistir la voz de Dios. Su frase final, Jehová lo vea y lo demande, no fue un simple lamento de agonía, sino una declaración que aún hoy retumba como recordatorio solemne. Dios lo ve todo. Ninguna acción queda fuera de su conocimiento, y toda injusticia, por más oculta que parezca, en algún momento será traída a la luz. Las últimas palabras de Zacarías no marcaron el final de su historia, sino el inicio de un proceso de juicio divino que revelaría que el amor de Dios también incluye la defensa y la vindicación de sus fieles. Después de su asesinato, no ocurrió de inmediato ninguna señal visible. No descendió fuego del cielo, no tembló la tierra, no se escuchó una voz estruendosa desde lo alto. Lo que vino fue algo desconcertante, un silencio prolongado. El templo retomó sus rutinas diarias, los líderes continuaron en sus funciones y el rey Joás siguió en el trono como si nada hubiese sucedido. Parecía que Dios observaba sin intervenir. Ese tipo de silencio es difícil de soportar. Nos hace preguntar, ¿acaso Dios no vio lo que ocurrió? ¿Ignoró el clamor del justo? ¿No hará justicia? Pero la Escritura enseña que muchas veces el silencio de Dios no significa indiferencia, sino paciencia. Ese silencio es un espacio en el que Él permite que el ser humano reflexione, se arrepienta y regrese a sus caminos antes de que llegue el juicio. El silencio de Dios nunca es olvido, sino una oportunidad para corregir el rumbo. El problema es que Joás y sus líderes confundieron ese silencio con aprobación. Pensaron que su conducta pasaría desapercibida y siguieron gobernando como si no hubiera consecuencias. El templo,
profanado por el crimen, siguió siendo usado como si todo estuviera en orden. Pero cada día que pasaba, la nación se hundía más en la corrupción. El pecado, al no ser confrontado, se convirtió en costumbre, y la costumbre en sistema. Esa aparente calma no era victoria, era la antesala de un juicio inevitable. El silencio de Dios pone a prueba al alma, nos confronta con una pregunta decisiva. ¿Seguiremos confiando aún cuando no haya señales visibles? ¿Creeremos que Dios escucha aunque parezca que el cielo calla? En ese tiempo de aparente quietud, Judá tuvo la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su error, de clamar por restauración, pero no lo hicieron. Eligieron callar, ignorar la sangre inocente y cubrirla con rituales vacíos. Esa elección selló su destino. Cada vez que Dios guarda silencio, observa si el corazón del hombre se quebranta o se endurece, si buscamos restauración o si nos acomodamos en la desobediencia. El ejemplo de Judá nos muestra que cuando el silencio no conduce al arrepentimiento, tarde o temprano da paso al juicio, porque Dios es lento para la ira, pero justo en sus decisiones. Y aunque parezca que tarda, jamás falla en su promesa de justicia. Quizás tú mismo has sentido ese silencio en tu vida, momentos en los que clamas y parece que no hay respuesta. Tal vez no sea abandono, sino preparación. Tal vez Dios está esperando que tu corazón se alinee con lo que Él ya habló. A menudo, el silencio es simplemente el eco de una advertencia que aún no fue obedecida. Y cuanto más rápido respondamos a esa voz, más pronto veremos la restauración. Zacarías murió y el cielo guardó silencio, pero ese silencio no era el final. El tiempo seguía avanzando y aunque los hombres pensaron que todo había terminado, Dios no había terminado su obra. En las sombras del templo y en los rincones de la historia, algo se estaba gestando. La aparente calma después del pecado nunca es un signo de victoria. Es solo el espacio entre la advertencia y la respuesta. Y esa respuesta estaba en camino. Pasaron apenas unos meses después del asesinato de Zacarías, cuando la justicia divina comenzó a manifestarse. El silencio se rompió con un juicio que nadie pudo detener. Según Dusen Crónicas 24, 23, 24, un pequeño ejército sirio, mucho más reducido que las fuerzas de Judá, invadió la nación y causó una derrota aplastante. No fue una guerra más en la lista de batallas, fue una intervención directa de Dios para castigar el pecado que había sido ignorado y para recordar a su pueblo que su justicia puede tardar, pero nunca falla. Lo más impactante de este relato es que el enemigo no alcanzó la victoria por una estrategia militar superior, sino porque Dios permitió que ocurriera. El texto bíblico nos dice que el Señor entregó al pueblo en manos del ejército sirio, no por error humano ni por una mala decisión política del rey, sino porque el pueblo había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Este no fue un fallo administrativo, sino una consecuencia directamente espiritual, un juicio que Dios permitió como resultado de la desobediencia del pueblo. La nación estaba bajo juicio, y ese juicio no podía ser evitado, porque la sangre de Zacarías seguía clamando por justicia. El rey Joás, que había permitido el asesinato dentro del templo, no escapó de las consecuencias. En la batalla fue herido y su poder comenzó a desmoronarse rápidamente. El rey, que alguna vez fue ungido con esperanza, ahora era un símbolo de traición y decadencia. El mismo Dios, que lo había levantado siendo niño, bajo la protección de su padre espiritual Joiada, ahora se apartaba completamente de él. Porque la fidelidad a Dios no se hereda, se cultiva a través de decisiones constantes y obediencia genuina. El pueblo, a su vez, también sufrió las consecuencias. La derrota ante un ejército mucho más pequeño que el de Judá dejó clara la condición espiritual de la nación. Ya no contaban con la protección divina, ya no eran guiados por la fe. Lo que antes fue un pueblo bendecido, ahora era una nación expuesta, vacía y en ruinas. El juicio no solo vino con espadas y sangre, sino con la ausencia misma de Dios.
y cuando Dios se retira, ni el ejército más poderoso puede resistir. La justicia divina no siempre se presenta en forma de castigo inmediato. A veces llega vestida de procesos y consecuencias naturales que, aunque tardan, son inevitables. A veces, el silencio de Dios es lo que antecede a un juicio. Un silencio que puede ser angustiante porque nos hace preguntarnos, ¿Dios no lo vio? ¿No escuchó el clamor del justo? Pero cuando ese silencio se rompe, no hay forma de esconder lo que fue sembrado. Judá había cruzado una línea y ahora enfrentaba las consecuencias. Ya no podían decir que no fueron advertidos, porque la voz del profeta fue clara. El mensaje fue directo y la oportunidad de arrepentirse estuvo allí, al alcance de todos. La pregunta ahora es, ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios permite consecuencias en nuestras vidas? ¿Reconocemos que esas consecuencias vienen por nuestra desobediencia o seguimos culpando a las circunstancias? El juicio sobre Judá no fue un castigo sin propósito, sino una oportunidad para despertar, corregir el rumbo y mostrar que Dios no es indiferente al pecado. Su ira no es caprichosa, es una respuesta justa ante una rebelión constante. Y ese juicio dejó una marca en la historia de Judá. Fue el eco de las últimas palabras de Zacarías, un recordatorio de que Dios escucha, ve y que cada acto tiene un peso eterno. Hoy, esa misma advertencia sigue viva. No juguemos con lo sagrado, no ignoremos las advertencias de Dios y volvamos a Él antes de que el juicio toque nuestras puertas, porque aunque su misericordia es infinita, su justicia es también real. Joás no siempre fue un rey rechazado por Dios. Su historia comenzó con esperanza. Cuando apenas era un niño, fue salvado de la masacre de su familia y escondido en el templo por el sacerdote Joiada. Fue criado con el temor de Dios, rodeado de sabiduría espiritual y protegido del caos que reinaba en el palacio. A tan solo 7 años fue ungido como rey y bajo la dirección de Joiada, Judá vivió una época de renovación y restauración. Sin embargo, todo cambió con la muerte de Joiada. Sin su guía, Joás se volvió vulnerable y fácilmente influenciable. Se rodeó de líderes corruptos y permitió que los ídolos regresaran al templo. Poco a poco, se alejó de todo lo que había aprendido y de los principios que había sido enseñado. Su transformación fue tan profunda que se convirtió en el autor indirecto del asesinato de Zacarías, el hijo del hombre que lo había criado. Esa traición lo marcó de manera irreversible. Fue el punto de no retorno. La Biblia muestra cómo su corazón se endureció hasta el punto de no solo ignorar la advertencia profética, sino de ordenar el silencio del profeta. Ese acto selló su destino. Joás, quien alguna vez fue un símbolo de esperanza para su pueblo, terminó convirtiéndose en instrumento de rebelión. Ya no buscaba la dirección de Dios, ni protegía el templo como se esperaba de él. Se alejó de la voz de quienes lo llamaban al arrepentimiento y se entregó a la adulación de aquellos que solo querían agradarlo. Se convirtió en un rey que prefirió complacer a los hombres antes que obedecer a Dios. Su caída, aunque gradual, fue inevitable. Primero, perdió el favor del pueblo, luego la protección divina. Finalmente, fue derrotado en batalla y gravemente herido por los sirios. A su regreso a Jerusalén, ya en un estado vulnerable, murió en su cama, traicionado por los mismos siervos en quienes había confiado. Irónicamente, el rey que permitió el asesinato de un justo en el templo murió de manera igualmente humillante y olvidada. Ni siquiera fue sepultado junto a los otros reyes. Un final triste y sombrío para el hombre que comenzó con tanta esperanza. Este contraste entre su inicio lleno de promesas y su trágico final nos deja una lección poderosa. No basta con comenzar bien. Lo que realmente importa es cómo terminamos. Joás tuvo todas las oportunidades para ser un rey justo. Creció con una formación espiritual sólida, bajo la guía del sacerdote Joiada, y estuvo rodeado de sabiduría divina. Sin embargo, eligió el orgullo, el poder y la comodidad de rodearse de aduladores en vez de seguir la voz de Dios. Esa decisión le costó la vida, su legado y su eternidad. ¿Cuántas veces comenzamos con fervor, con fe y pasión,
solo para desviarnos en el camino. La historia de Joás es un llamado a la perseverancia. Nos recuerda que no podemos olvidar nuestras raíces espirituales, que debemos mantenernos firmes, incluso cuando aquellos que nos guiaron ya no están con nosotros. Porque la fe no debe depender únicamente de la presencia de otros. Debe estar anclada en una relación personal y viva con Dios. Joás fue rey, pero su legado fue vergonzoso, no por falta de oportunidades, sino por las malas decisiones que tomó. Y así, como su historia fue escrita en las páginas de la Biblia como advertencia, nuestra propia historia también está siendo escrita cada día. ¿Qué estamos construyendo? ¿Un legado que honra a Dios o uno que lo rechaza? El ejemplo de Joás nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y a corregir nuestro rumbo mientras aún hay tiempo. A pesar de que su vida fue truncada de forma violenta, Zacarías no fue olvidado. Su nombre quedó inscrito no solo en las páginas de las Escrituras, sino también en la memoria eterna de los justos. Su muerte dentro del templo, su fidelidad hasta su último suspiro y sus palabras finales se convirtieron en un testimonio que trascendió generaciones. Jesús mismo lo mencionó siglos después, lo que muestra que su historia seguía resonando en el corazón de Dios. Zacarías no tuvo monumentos ni honores públicos, no recibió gratitud ni aplausos del pueblo. Lo que recibió fueron rechazos, piedras y silencio. Sin embargo, lo que parecía ser su final fue en realidad el inicio de su legado. Su memoria quedó atada al altar del templo y su sangre clamó más fuerte que cualquier discurso. Dios no permitió que su testimonio desapareciera. Lo elevó como un referente de fidelidad, como símbolo de integridad espiritual. Jesús lo incluyó en una de sus más duras advertencias a los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23:35 dijo que toda la sangre derramada, desde Abel hasta Zacarías, caería sobre esa generación. Esta mención no fue casual, fue un acto de reivindicación divina. Fue la prueba de que Dios no olvida el sacrificio de sus siervos. Cada lágrima, cada palabra, cada herida fue registrada en el cielo. Su vida, aunque corta, sigue hablando hasta hoy. Zacarías representa a todos aquellos que fueron fieles a la verdad sin importar el costo. Su voz, silenciada en el templo, se convirtió en un eco eterno. Nos enseña que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por su fidelidad. El impacto de nuestras decisiones puede trascender siglos y no necesitamos aplausos humanos para dejar una huella profunda en el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Estás construyendo una memoria que perdure? ¿Vives de manera que tu fe inspire a otros, incluso después de tu partida? Zacarías no escribió libros ni lideró ejércitos. Solo habló lo que Dios le dijo, solo fue fiel. Y eso fue suficiente para quedar inmortalizado en la historia sagrada. Su ejemplo nos desafía a vivir con propósito, con verdad, con la mirada puesta en lo eterno. Es fácil buscar la aprobación de los hombres, pero Zacarías eligió la aprobación de Dios, aunque eso le costara la vida, y esa elección lo transformó en un héroe espiritual, uno que sigue enseñando, inspirando y recordándonos que vale la pena permanecer firmes en la fe. Aun cuando nadie lo reconozca, aun cuando parezca que todo está perdido, Dios honra a los que le son fieles. Hoy, su memoria nos impulsa a no rendirnos, a seguir defendiendo la verdad, aunque eso implique sacrificios. Cada acto de obediencia, por más pequeño que sea, tiene un peso eterno. El testimonio de Zacarías no fue enterrado con su cuerpo, sino que sigue vivo como una llama que ilumina a todos aquellos que aún creen que la fidelidad a Dios es más valiosa que la popularidad. Aunque su voz fue silenciada, Dios sigue escuchando su clamor, porque lo que él representaba no desapareció. Después de tanto dolor, traición y silencio, hay una verdad que permanece firme como una roca. Dios es justo. Su justicia no siempre llega en el tiempo que esperamos, ni de la forma que imaginamos, pero llega. Y cuando lo hace, no solo castiga el mal, sino que también consuela a aquellos que han sido heridos por él. La historia de Zacarías no termina con su muerte.
es una continuación del trabajo divino. Su sangre clamó al cielo y el cielo respondió. La justicia de Dios no es como la del hombre, no es impulsiva, ni parcial, ni manipulable. Es santa, pura, precisa. Dios ve el corazón, las intenciones, los actos ocultos, los pensamientos más profundos, y cuando decide intervenir, lo hace con un propósito divino: restaurar el orden, defender al inocente y corregir al que se ha desviado. En el caso de Judá, la justicia de Dios fue una señal clara de que Él no olvida a los suyos. Zacarías no vivió para ver esa justicia, pero eso no la hizo menos real. Muchas veces, los justos mueren esperando respuestas que no llegarán en esta vida, pero el consuelo verdadero está en saber que Dios no cierra los ojos ante la injusticia. Cada lágrima derramada, cada injusticia sufrida, cada acto de fidelidad es registrado por Él y recompensado en su tiempo. La justicia divina es también una forma de amor, porque al intervenir, Dios muestra que está presente, que le importa, que no permitirá que el mal tenga la última palabra. Para aquellos que han sido oprimidos, esta verdad es un refugio. Tal vez tú también has sido herido por la traición, ignorado por quienes debían protegerte, rechazado por hablar la verdad, y te has preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es clara. Él está viendo, esperando el momento exacto para intervenir. Está preparando justicia para ti, porque lo que el mundo no reconoce, el cielo lo honra, y lo que los hombres desechan, Dios lo valora profundamente. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Esta no es una promesa vacía, es una declaración eterna. Zacarías murió, pero su causa fue finalmente reivindicada. Joás fue juzgado, Judá fue corregida. La historia de Zacarías se encargó de mostrar que nadie puede escapar de la mirada de Dios. Y esto debe llenarnos de esperanza, no de miedo, porque si estamos con Él, la justicia siempre estará de nuestro lado. Es en los momentos de mayor injusticia cuando la justicia divina se vuelve más preciosa. Nos recuerda que no estamos solos, que no somos invisibles, que nuestras luchas no son en vano. A veces, el consuelo no llega en forma de palabras, sino en forma de una verdad revelada. Dios hará justicia. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero su promesa sigue en pie, y eso es suficiente para seguir de pie. Zacarías es el símbolo de todos aquellos que han sufrido en silencio, y su historia nos recuerda que la justicia de Dios no siempre evita el dolor, pero siempre lo redime. Él transforma las heridas en testimonios, los silencios en mensajes, la sangre en legado. Y si hoy estás esperando justicia, no pierdas la fe, porque el mismo Dios que escuchó a Zacarías también te escucha a ti. El templo ya no está en pie. Fue destruido hace siglos, pero su mensaje sigue vigente, porque el verdadero templo que importa hoy no está hecho de piedra, sino de vidas. Según el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y esto convierte la historia de Zacarías en algo profundamente personal. La muerte de Zacarías no fue solo una tragedia del pasado, sino una advertencia para el presente. ¿Qué hemos hecho con nuestro propio templo? Cada creyente es responsable de lo que ocurre dentro de su corazón. Así como el templo fue profanado por aquellos que debían protegerlo, también nosotros podemos permitir que se contamine lo que debería estar consagrado. La historia de Judá nos enseña que el peligro no siempre viene de afuera. A veces la traición comienza desde dentro. Es desde dentro donde se planean los complots, desde dentro donde se apaga la voz de Dios. Necesitamos estar alertas a esto. Hoy no arrojamos piedras físicas, pero sí podemos rechazar la corrección divina. Podemos silenciar la voz del Espíritu, ignorar las Escrituras, acostumbrarnos a una religión vacía. Podemos mantener el ritual mientras negamos la verdad. Así como Joás continuó gobernando el templo después del asesinato, nosotros también podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado, ignorando la necesidad de arrepentimiento,
pero Dios ve más allá de las apariencias. Zacarías fue asesinado en un altar físico, pero ¿cuántas veces matamos la verdad en nuestro altar interior? ¿Cuántas veces desplazamos a Dios para colocar nuestros ídolos personales? Ambición, orgullo, miedo, apariencia. Todo esto puede habitar en el lugar que debería estar reservado solo para Él. El templo de Jerusalén cayó porque dejó de ser santo. Y nosotros también corremos el riesgo de caer si no cuidamos lo que llevamos dentro. Esta historia nos llama a una revisión urgente. ¿Qué está ocurriendo dentro de nuestro templo? ¿Hemos permitido que el pecado se adueñe de lo que solo debía albergar la presencia de Dios? ¿Hemos callado voces proféticas que nos incomodaban? ¿Hemos adornado el altar con religiosidad, pero sin fuego verdadero? Son preguntas duras, pero necesarias, porque aún hay tiempo para la limpieza, la renovación, la restauración. El ejemplo de Zacarías no fue escrito solo para conmovernos, fue escrito para despertarnos, para que entendamos que lo sagrado sigue siendo sagrado, que el Espíritu Santo no puede ser ignorado sin consecuencias, y que cada uno de nosotros es responsable de mantener su templo en orden, no con perfección humana, sino con entrega, humildad y verdad. Dios aún busca corazones puros donde pueda habitar. El templo de ayer fue destruido, pero hoy tú puedes reconstruir el tuyo. Puedes limpiar el altar, puedes permitir que la voz de Dios vuelva a ser escuchada con claridad. Esta es tanto la advertencia como la oportunidad. Que el recuerdo de Zacarías no sea solo una historia triste, sino una llamada a la santidad, porque el lugar donde mora Dios no debe ser lugar de muerte, sino de vida. El asesinato de Zacarías no solo trajo consecuencias inmediatas sobre Judá, también reveló una verdad eterna que muchos prefieren ignorar. El pecado que no se confiesa ni se abandona produce consecuencias que van más allá de esta vida. El juicio divino no siempre termina con la muerte física. La Biblia enseña que hay una justicia eterna, y quien rechaza a Dios conscientemente queda expuesto a ella. El pueblo no se arrepintió tras la sangre derramada en el templo. No buscaron restauración. No hubo luto verdadero ni confesión pública. Continuaron como si nada hubiera ocurrido, pensando que el tiempo borraría el pecado. Pero el tiempo no borra lo que solo el arrepentimiento puede limpiar. Esa falta de arrepentimiento hizo que el juicio se intensificara, porque a mayor luz rechazada, mayor responsabilidad. Jesús fue claro al advertir sobre esto. En Lucas 13:3 dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No se refería solo a una muerte física, sino a una separación eterna de Dios. El pecado es más que un error, es una ofensa directa contra la santidad divina. Y si no hay quebrantamiento, si no hay un retorno sincero, se abren puertas a consecuencias que afectan el alma por la eternidad. Zacarías fue una voz de advertencia, y su muerte mostró hasta qué punto el corazón humano puede endurecerse. Hoy, esa historia sigue viva para decirnos que aún hay esperanza, que mientras haya aliento, hay oportunidad de volvernos a Dios. Pero ignorar esa oportunidad, despreciarla o postergarla, es jugar con fuego espiritual. Y muchos no comprenden cuán alto es el costo. ¿Estás postergando decisiones que Dios ya te pidió? ¿Has endurecido tu corazón ante una verdad que sabes que proviene de Él? El pecado no arrepentido crea una distancia profunda entre el alma y Dios. Y si esa distancia no se cierra por medio de la fe y el perdón, puede volverse eterna. Esa es la advertencia que grita desde la sangre de los justos. La buena noticia es que Dios no quiere condenar. Su deseo es salvar, restaurar, reconciliar. Pero para eso, el ser humano debe reconocer su necesidad. Debes dejar el orgullo, la indiferencia, la resistencia. El arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino la puerta a la verdadera libertad. Y cuando cruzamos esa puerta, todo cambia. La historia de nuestra vida se reescribe. La justicia se transforma en misericordia. El pecado, aunque tenga consecuencias, no puede compararse con el poder del perdón que tiene la capacidad de borrar esas huellas. No esperes a que el juicio toque a tu puerta para doblar tus rodillas.
Hoy es el tiempo, hoy es el día para volver. Que la historia de Zacarías no sea solo una advertencia de lo que podría ser, sino una motivación para limpiar tu vida, para regresar al camino de la restauración, para ser restaurado por aquel que siempre sigue esperando con los brazos abiertos. Aunque la historia de Zacarías está marcada por sangre y traición, su final no está escrito en desesperanza, porque incluso después del juicio, Dios ofrece restauración. Su corazón no es vengativo, sino redentor. Y siempre que hay un remanente dispuesto a escuchar, Él abre la puerta para un nuevo comienzo. El dolor puede ser profundo, pero su misericordia lo es aún más. Judá experimentó esta misericordia en carne propia. Después de la caída del rey Joás y el juicio sobre el pueblo, hubo quienes volvieron su rostro a Dios. No todos cerraron sus corazones. Algunos recordaron las advertencias del profeta y se quebrantaron. Y como sucede en cada historia bíblica, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay restauración. Dios no rechaza para siempre. Él sana, levanta y transforma aquello que parecía irreparable. La restauración, sin embargo, no es simplemente una repetición del pasado. No se trata de regresar al punto de inicio, sino de construir algo nuevo sobre las ruinas, algo más firme, más sólido. El dolor se convierte en lección, la pérdida se transforma en testimonio, la vergüenza se convierte en humildad y la historia herida se convierte en un mensaje de esperanza para otros. Así es como trabaja Dios. Desde lo roto, Él crea lo eterno. Muchos piensan que sus errores los han alejado demasiado, que ya no hay forma de volver, que han hecho lo imperdonable. Pero la historia de Israel muestra una realidad diferente. Dios restaura naciones, restaura templos y también restaura almas. Si el corazón se vuelve a Él con sinceridad, no hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay templo que no pueda ser reconstruido. Tal vez sientas que has caído demasiado lejos, que has traicionado algo sagrado, que no mereces una segunda oportunidad. Pero Dios no restaura por mérito, sino por gracia. Él no está esperando perfección, está esperando sinceridad. Un corazón contrito y humillado nunca será despreciado por Él. Ese es el camino de regreso, el inicio de la restauración. A lo largo de las Escrituras vemos historias de hombres y mujeres que cayeron, pero se levantaron. Pedro, quien negó a Jesús, fue restaurado. David, quien pecó gravemente, encontró el perdón. Manasés, uno de los reyes más perversos, se arrepintió y fue escuchado. Y así, la historia de Zacarías no es solo un recordatorio de los errores cometidos, sino un llamado a la esperanza, a la restauración y a la gracia que nunca se agota. ¿Y tú estás listo para dejar atrás el peso del pasado y comenzar de nuevo con Dios? La restauración no borra la memoria del pecado, pero sí destruye su poder sobre tu vida. Te permite vivir libre de culpa, sin cadenas, sin temor. Te devuelve la dignidad espiritual que pensabas perdida y te convierte en un testigo de la gracia divina que transforma lo que parece imposible. Hoy es el día. No sigas viviendo entre ruinas. Permite que el Dios de la restauración te levante y te dé un nuevo comienzo. El perdón es una de las armas más poderosas que Dios nos ha otorgado. No solo libera al que ofende, sino que también sana al que ha sido ofendido. En la historia de Zacarías vemos el dolor de una injusticia, pero también el eco de una promesa de restauración. Dios ve, Dios responde y Dios ofrece perdón. Aunque la sangre de Zacarías clamó por justicia, el mensaje más profundo de la Biblia es que, incluso para el peor pecado, siempre hay una oportunidad de redención. Cuando alguien decide perdonar, no está diciendo que el daño fue pequeño. Está afirmando que el poder de Dios es más grande que cualquier herida, que la gracia de Dios supera cualquier deuda. El perdón transforma el alma que lo otorga, rompe los ciclos de amargura y restaura lo que parecía irremediable. No es debilidad, es valentía espiritual, es elegir la libertad sobre el resentimiento, es abrir la puerta al Espíritu Santo para que haga lo que solo Él puede hacer. Dios perdona pecados tan graves como
el asesinato de un profeta, no porque el pecado sea ligero, sino porque su amor es más profundo que cualquier transgresión. La cruz de Cristo es la máxima expresión de eso. Allí Jesús murió diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese nivel de perdón no es humano, es divino, y está disponible para todos aquellos que creen, se arrepienten y se rinden a Él. Muchos cargan años de culpa, decisiones equivocadas, palabras destructivas, actos irreparables. Pero la culpa no tiene que ser el final, es solo el punto de partida. Si se entrega a Dios, Él no solo perdona, sino que transforma. El que ayer fue traidor, mañana puede ser restaurador. El que fue instrumento de muerte puede convertirse en portador de vida. Ese es el poder del perdón. Tal vez te cuesta perdonar a alguien que te lastimó, o tal vez te cuesta perdonarte a ti mismo. Dios no quiere que vivas encadenado al pasado. El mismo Dios que vio morir a Zacarías también vio a un ladrón en la cruz, que dijo: acuérdate de mí. Y en ese mismo instante lo recibió en el paraíso. Su perdón no tarda, solo espera un corazón dispuesto. No se trata de borrar la historia, sino de escribir una nueva historia en un mundo donde la venganza es celebrada. El perdón es una revolución espiritual. Y cuando alguien decide perdonar, a pesar de tener todo el derecho de no hacerlo, se convierte en un reflejo del carácter de Dios. El perdón rompe maldiciones generacionales, sana memorias, cierra ciclos y abre el cielo. Es una de las decisiones más divinas que un ser humano puede tomar. El poder transformador del perdón no está en las palabras, sino en la entrega, en soltar lo que pesa, lo que duele, lo que ata y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y cuando eso ocurre, el alma florece, el espíritu se fortalece y el testimonio se multiplica, porque el perdón no solo cambia una vida, sino que cambia muchas. Todo comienza con una simple decisión: dejar que Dios sane. La historia de Zacarías no es solo un evento trágico del pasado, es una advertencia profética que apunta a un juicio mayor, el que está por venir sobre toda la humanidad. La Biblia es clara. Hebreos 9:27 nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No importa cuánto tiempo pase, cada vida, cada decisión, cada acto será examinado ante el trono de Dios. Ese juicio no será como los tribunales humanos. No habrá corrupción, no habrá mentiras, no habrá escape. Allí no se juzgará por apariencias ni por palabras, sino por lo que realmente hay en el corazón. Por eso, prepararse no significa acumular méritos, sino vivir en verdad, en fe, en obediencia. El mensaje de Zacarías, su muerte y sus palabras finales fueron una señal del juicio que vino sobre Judá, pero también son una sombra del juicio eterno que nos espera. Dios no quiere que ese día sea de terror. Él quiere que sea un día de gloria. Es por eso que envió a su Hijo, para que por medio de Él seamos hallados justos. Jesús no vino solo para perdonar, vino a preparar, a transformar corazones y a levantar testigos. El juicio no es una amenaza, es una realidad. Y cuando entendemos esto, nuestra vida cobra un nuevo sentido. Ya no vivimos por placer, sino por propósito eterno. ¿Estás preparado para ese día? ¿Has puesto tu vida en las manos de Cristo? ¿Estás viviendo como alguien que espera la eternidad o como alguien distraído por lo temporal? Las Escrituras no nos llaman al miedo, sino a la vigilancia, a vivir despiertos, conscientes, alineados con la voluntad de Dios. Porque el día llegará y solo los que hayan edificado sobre la roca permanecerán. Prepararse no es perfección, es rendición. Es decir, Señor, examina mi corazón, límpiame, dirígeme, hazme vivir para ti. Esa oración abre el camino a una vida firme, llena del Espíritu Santo, guiada por la verdad. No se trata de religión vacía, sino de una relación viva con Él. Zacarías fue fiel hasta la muerte. Su historia nos reta a vivir con la misma entrega hasta el final. En tiempos donde muchos ignoran las señales del fin, la voz de Dios sigue llamando, no con miedo, sino con amor, no con condena, sino con verdad. Él quiere que estés listo,
que tu lámpara esté encendida, que tu corazón esté limpio, para que cuando Él venga te encuentre despierto, firme y lleno de fe. Porque el juicio no es el fin, es el inicio de la eternidad. Hoy es el día para prepararte, no mañana. Hoy, la historia de Zacarías fue escrita para despertar a los dormidos, para limpiar los templos del alma y para recordarnos que el Dios que juzga también salva. Y aquellos que viven con esa conciencia no temen el juicio, lo esperan con gozo, porque saben que están del lado correcto de la historia. La historia de Zacarías fue una advertencia para su generación, pero también es un llamado para nosotros hoy. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que Dios nos ha mostrado. Cada palabra, cada escena, cada lección de esta historia tiene un propósito: preparar tu vida para lo eterno, limpiar tu templo y volver el corazón al centro de la voluntad de Dios. ¿Estás listo para aplicar lo que aprendiste? ¿Hay algo que necesitas entregar a Dios hoy? ¿Está tu altar limpio o necesitas restaurarlo? Este es el momento de actuar. No es solo otro video, es una oportunidad divina para comenzar de nuevo. Examina tu vida, pide perdón si lo necesitas, suelta lo que pesa, lo que duele, y deja que el Espíritu Santo renueve tu interior. La fidelidad de Zacarías aún inspira a todos los que deciden vivir con valentía espiritual, sin temor a las consecuencias, con los ojos puestos en la recompensa eterna. Suscríbete al canal, activa la campana y forma parte de esta comunidad que ama la verdad, la fe y la palabra de Dios. Dale like si este mensaje tocó tu alma. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia transformó tu manera de ver tu fe. Versículo final para tu corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. En él hay seguridad, propósito y salvación. Nos vemos en el próximo video.